Listo, pues buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Julia Barrón, soy su tutora escolar. Estamos en semana 2, módulo 3. Muchas gracias para los que pudieron conectarse. Sé que hoy es un día importante para los que tienen menores, hijos, sobrinos, nietos, por ser el Día del Niño. Entonces sé que tienen varias actividades, dividen su vida entre pues la casa, la escuela, ¿no? Actividades de la familia. Entonces, valoro mucho que se encuentren aquí y bueno, voy a comenzar con la sesión del día de hoy. El día de hoy hablaremos de un tema que últimamente me han estado preguntando mucho en el chat y bueno, es un término en el que yo englobo todo y tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces este término. Mi intención no es, ya saben, dar una clase al respecto, sino intentar dar algunas recomendaciones para que ustedes experimenten la tolerancia a la frustración de una manera sana. Entonces, voy a comenzar a compartir una presentación. Recuerden, no es información que tengan ustedes que anotar, simplemente a mí me sirve como una especie de material para guiar. Muy bien. Entonces, este es el título, Estrategias para mejorar mi tolerancia a la frustración. Y el objetivo de la sesión es compartir estrategias para mejorar la tolerancia a la frustración. Y yo le agregaría en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, la información que les voy a compartir el día de hoy es un poco para quitar este estigma que tenemos, que la frustración es mala o es buena. Yo les voy a decir desde un sentido psicológico cómo abordarla, ¿no? En realidad no es del todo mala y les voy a decir ya en mi papel como, bueno, en mi otro trabajo como psicóloga clínica, cómo yo trabajo la tolerancia a la frustración con niños y con adultos y de verdad que hoy que es el Día de del Niño, yo les podría decir que es bien bonito enseñar a un niño a frustrarse saludablemente, ¿no? Y por qué, ustedes dirán, ¿y por qué tiene que empezar desde la niñez? Y tal vez ellos no lo comprenden del todo, se sorprenderían al saber que si desde pequeños hubiésemos entendido cómo frustrarnos correctamente, muchas cosas en la etapa adulta no nos dolerían tanto. Entonces, todo viene desde ahí. Yo le he trabajado desde niños desde los 3 años y me ha funcionado perfectamente. Entonces, hoy vamos a platicar justo acerca de eso, cómo es frustrarnos de manera no saludable y cómo frustrarnos de manera saludable. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ir compartiendo esa información. Esa es en la primera parte de la sesión. Después, en Prepa en línea tenemos ahora instaurada una nueva actividad que tiene que ver con las efemérides relacionadas con los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que cada que ustedes estén en módulo, en semana 2 se va a compartir información relacionada con una efeméride que haga alusión a algún tema de derechos humanos. Entonces, durante esta sesión lo abordaremos durante 10 minutos para concientizar un poco acerca de ese tema. Esa es la segunda parte de la sesión. Y en la tercera voy a abrir, leer el chat para quien tenga alguna pregunta, quien tenga alguna duda. Saben que este es un espacio seguro donde ustedes pueden compartir lo que necesiten. Entonces, bueno, voy a comenzar. Muy bien, lo primero que deben de saber, y tal vez suene un poco repetitivo y lo van a ver en cada semana, les recuerdo que este es un lugar de convivencia armónica que se realiza de manera remota, pero donde tenemos que establecer reglas en etiqueta o netiqueta, empatía, respeto, tolerancia, inclusión, amabilidad y honestidad, mientras tengamos interacciones online. Entonces, bueno, ustedes ya están en módulo 3, ya lo han interiorizado mucho, pero bueno, nunca está de más poderlo recordar. Y que bueno, la diferencia de opiniones no significa un conflicto, sino que significa un enriquecimiento y sobre todo en las sesiones de tipo psicológico. Ok, vamos a comenzar hablando acerca de la tolerancia a la frustración. Ahorita voy a aterrizar muy bien el tema, pero siempre es importante comenzar desde una definición. ¿Por qué es importante? Para que todos tengamos más o menos la misma idea de a qué nos referimos. Denme un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno.
Se define como la capacidad de una persona para manejar y aceptar situaciones difíciles, retos o desafíos sin que esto afecte negativamente su estado emocional o su capacidad para seguir adelante. Yo les diría, esto que acabo de leer es lo más difícil del mundo. En definición suena muy bonito, pero ¿qué pasa cuando ya intentamos llevarlo a la práctica? O sea, ¿qué ocurre cuando tengo que aceptar que un familiar falleció y no puedo porque me duele y además ocurrió en situaciones injustas y además es doloroso y además cada día pienso en eso, pues ahí la tarea se vuelve muy complicada. A veces cuando los psicólogos egresan, bueno, yo hace muchos años que egresé, pero bueno, tenemos esta idea como, pues esto, esta es la definición, es la manera en la que la ejecutamos y triste realidad, por supuesto que no funciona así de una definición a ya llegar a vivirlo con una persona en situación de dolor es muy complicado, ¿no? Entonces, con los años vamos teniendo más experiencia. Yo les hablo desde el plano profesional. Ustedes, por supuesto, que lo han vivido en carne propia y todos hemos vivido en general situaciones donde nos ocurre algo y no es nada sencillo. Yo diría que a veces al inicio parece imposible poder tener una aceptación porque nos duele muchísimo y algo que nos duele no podemos aceptar en ese momento, hablo de cuando ocurre el duelo, la pérdida, es muy difícil en ese momento decirlo acepto. Es sumamente complicado, se requiere todo un entrenamiento mental, emocional, psicológico, incluso, bueno, yo respeto mucho la parte espiritual, religiosa, que en ocasiones es pues otra herramienta alternativa con la que las personas hacen uso para poder sanar y aliviarse, ¿no? Entonces, yo respeto todos los enfoques, obviamente solamente soy especialista en el mío, y bueno, esto es la tolerancia a la frustración. ¿Cómo yo lo definiría en una palabra? Afrontar o aceptar, ¿no? Entonces, esta es la definición bonita que nos dice cómo tendríamos que hacer las cosas, pero la vida no es así. Entonces, ¿cómo podríamos ya llevarlo a la práctica? Si allá voy. Ok. Em, la tolerancia a la frustración, si nosotros pudiéramos tener una imagen mental, es cuando hay una diferencia entre lo que creíamos que iba a pasar y lo que en realidad pasó. Seguramente si ustedes utilizan redes sociales, siempre existe esta imagen de expectativa realidad. Ok, cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que las cosas se van a dar de cierta manera, lo diré para mañana. Creemos que va a ser un gran día, tenemos mucho ánimo, salimos muy motivados, pero ponemos un pie afuera y resulta que el calor está horrible, que se nos olvidó la cartera, que no, si nos vamos en transporte, que no pasó el transporte, o si vamos en coche, pues que se le ponchó una llanta. Entonces, del plan que yo tenía, de que todo iba a salir bien, de repente empiezan a salir muchas cosas mal. Y entonces, cada vez me alejo más de esa idea de, pero yo dije que iba a ser un gran día, pero yo estoy teniendo una buena actitud y por qué todo sale mal, ¿no? Entonces, es ahí donde se explica esta idea de expectativa realidad. Y a veces, cuando nuestras expectativas son grandes o incluso pequeñas y la realidad es diferente, es cuando nos genera dolor, ¿no? Entonces, en el caso que yo les planteé de que salgo y quiero que sea un gran día y no lo es, entonces cuesta mucho trabajo aceptar que no está siendo un gran día, ¿no? Entonces, esa sería la expectativa, todo iba a ir bien, la realidad, las cosas no son como yo las imaginé, ¿no? Entonces, este ejemplo tan simple podríamos aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando crezca la vida, voy a poder trabajar y tener una casa y tener un empleo y tener una familia. De hecho, esas son expectativas que se le llaman muy del pensamiento colectivo, que son expectativas que muchas personas tienen, ¿no? Y entonces ustedes díganme ya la realidad, como si esa historia a veces es verdad, ¿no? Nos planteamos ideas, expectativas a veces hasta comunes, ¿no? Y resulta ser que la realidad nos dice que es otra cosa, ¿no? Las cosas no salieron como queríamos o a veces en el tiempo que queríamos, ¿no? Hay una frase que los psicólogos utilizamos en psicoterapia y es, la vida te puede dar todo, pero no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a veces un problema con las expectativas es que nos planteamos la lista de todo lo que queremos tener y decimos que todo eso ocurra al mismo tiempo y nos genere mucha felicidad y seamos muy felices, ¿no? Y puede ser que tengamos todo lo que queremos en la vida, pero no junto.
¿no? Tal vez al inicio podremos tener mucha salud, pero no estabilidad económica, y después tenemos estabilidad económica, pero la salud se deteriora porque justo por estar trabajando se deteriora, porque no me cuidé, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar a entender con esto es lo siguiente, que a veces planteamos expectativas sumamente altas y la realidad nos dice otra cosa, la realidad es por lo general inferior, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre la tolerancia a la frustración? Cuando mi expectativa es real y la realidad es menor. Ahora seguro pensarán, sí, Julia, pero no podemos salir a la vida sin tener expectativas. Ahí yo coincido, o eso es lo primero que yo pienso. Claro que debemos tener expectativas, pero deben ser un poco o lo mayormente ajustadas a la realidad. Si creemos que todo va a salir bien, sí, probablemente, pero también existe una ligera probabilidad de que las cosas no ocurran como nosotros queremos. Ahora, yo les estoy planteando situaciones como muy globales, ¿no? Pero vamos a, por ejemplo, a temas afectivos. Ese es de los temas más comunes. No creemos que en la relación en la que estamos todo va a salir bien, y hay comunicación, y hay confianza, y hay empatía, y después pasan los años y resulta que no la hay. ¿No? Entonces, no es vivir en una mentira, es que nos alimentamos con una expectativa. Si ustedes le preguntan a cualquier psicólogo qué es lo que genera que una persona tenga dolor, son las expectativas, porque nosotros planteamos una realidad como tendría que ser y cuando no ocurre de esa manera, pues se genera un choque. Es que yo creí, es que yo pensaba, es que tú no me dijiste. Entonces, en el tema afectivo es cuando más se ve. Yo creí que el amor que teníamos era de esta manera, pero es de esta otra, ¿no? Entonces, ahí entra el dolor. El dolor, psicológicamente hablando, ocurre cuando mi realidad es una y mi expectativa era otra. Ese choque, esa diferencia es lo que genera toda la frustración, ¿no? Y les digo que en el tema afectivo se da muchísimo, como ustedes no tienen idea, yo creo que más de no sé, al menos en mi experiencia, 70 u 80% de los casos tienen que ver con una cuestión afectiva, sexoafectiva, ¿no? Alguna relación, algún vínculo, ¿no? De pareja. Entonces, todo viene un poco de ahí, el no poder aceptar la situación tal y como es, porque mi expectativa es casi inquebrantable, ¿no? La cuido tanto y yo digo, es que las cosas tenían que ser así, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito de dónde viene esto y bueno, es ahí donde viene la baja o la alta tolerancia a la frustración. Muy bien. Entonces, esta diapositiva me gusta porque es muy ilustrativa acerca de lo que yo les estoy hablando. Ok, entonces, existe la tolerancia a la frustración y existe la intolerancia a la frustración. Se parecen, pero no son lo mismo. Ok. La tolerancia a la frustración ocurre cuando se reconoce que un hecho desagradable puede ser molesto o incómodo, sí, pero aún así se puede afrontar favoreciendo emociones y comportamientos saludables. Entonces, persona que tiene tolerancia a las frustraciones dice, esto no me gusta, esto es incómodo, detesto esto, lo odio, pero yo sé que puedo salir adelante, me conozco, sé que me duele, pero cuento con herramientas y voy a salir adelante de eso. Eso es una buena tolerancia a la frustración. Ok, vamos a qué es una intolerancia a la frustración. Ocurre cuando frente a un acontecimiento desagradable, incómodo, la persona considera que aquello es insoportable, que no lo puede tolerar o afrontar, ¿no? A mí me ha tocado ver a muchas personas así, que a veces en el momento del shock o del dolor dicen esa frase, no, duele, nunca voy a poder superarlo, y en ese momento es totalmente comprensible, pero conforme pasa el tiempo, las personas comienzan a desarrollar estrategias de afrontamiento. Ahora, yo les diré esto con mucho respeto hacia el dolor que cada uno de nosotros pueda tener. Hay heridas o hay dolores que pues no se borran del corazón, de la mente, del alma, que ahí siguen, ¿no? Una vez leí en un libro algo muy bonito que decía, cuando pierdes a una persona, tu alma se rompe, ¿no? Y aunque la repares, aunque la cures, aunque la sanes, está rota, ¿no? Y aprende a seguir adelante, aprende a coexistir, sigue adelante, pero sigue estando rota, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco con el dolor. No significa que cuando nosotros aceptemos un hecho, el dolor desaparece y todo vuelve a la normalidad. Simplemente
aprendemos a vivir con esa herida o sintiéndonos de esa manera, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo. Tener tolerancia a la frustración no significa que yo digo, ah, todo está bien y no pasó nada. Eso es evadir. Claro, es diferente. Pero tolerancia a la frustración es decir, esto me duele hasta los huesos y hasta el alma, pero voy a dar todo de mí para intentar fortalecerme, para salir adelante, para curar este dolor, para aliviarme, para sanar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma. Eso es la tolerancia a la frustración. No significa no reconocer lo que ocurre, significa duele, porque somos humanos y nos duelen muchas cosas, pero sé que poseo la fuerza, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia. Ahora, pregúntense ustedes, esto no me lo contesten, háganse un examen de conciencia. ¿A cuántas personas conocen a veces que, no sé, pierden, yo qué sé, el autobús y pasan todo el día lamentándose? ¿No? Incluso ya tiene una semana y es que yo sabía que tenía que pasar por ahí. O sea, no pueden olvidarlo, ¿no? Y esto yo les diría como psicóloga que es muy peligroso porque en la medida en la que una persona no tenga buena tolerancia a la frustración, sitúa y deja su mente en ese acontecimiento y cada día, en lugar de que le duela gradualmente un poco menos, ¿qué cree? Le va doliendo cada día más. Y entonces dice, ¿por qué no pasó el autobús? Y entonces de ese evento, yo diría, no es que sea pues un evento grande, pues, tal vez es pues un infortunio, vamos a llamarle, crece, crece, crece y luego esa frustración se convierte en rabia, odio, y luego dice, es que siempre me pasan estas cosas, ¿no? Entonces, un evento pequeño de infortunio puede convertirse o crecer enormemente en un odio generalizado hacia lo que ustedes quieran y piensen, aplica hacia cualquier cosa, ¿no? Entonces, em, es muy importante hacer este ejercicio de reflexión. ¿Conocemos a alguien o hemos sido esa persona también, ¿no? La idea es que nos ocurre un evento, viene el choque, duele mucho y gradualmente a partir de ahí comienza a doler un poco menos con el trabajo que hacemos nosotros, con el apoyo, con la ayuda, con el cuidado, con Dios, con el ejercicio, con la familia, con todo lo que ustedes quieran sumar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ok. Ahora, vamos en esta, me gusta esta imagen porque dice, esta pregunta yo me la haría. ¿Qué hace que yo tenga baja tolerancia a la frustración? Porque yo les estoy diciendo muy fácil. Ah, tolerancia a la frustración o intolerancia. Bueno, sí, pero ¿qué pasa cuando a mí me toca ser esa persona con poca tolerancia a la frustración? No soporto algo que me duele, no me incomodo, me frustro, quiero desaparecer, estoy mal. ¿Qué ocurre en mí que hace que me genere esa baja tolerancia a la frustración? Que me pasó algo y no lo puedo olvidar. Ya pasaron muchos años y me sigue doliendo igual o más incluso. ¿Qué lo genera? Entonces, en esta diapositiva se hace un resumen muy general de qué lo genera. Ok, desregulación emocional, es decir, tener emociones intensas de enfado, ira y tristeza. Entonces, si tengo baja tolerancia a la frustración, pues mi desregulación es que un día estoy bien, pero me acuerdo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Entonces, mis emociones pueden estar en un gran día y me acuerdo, y entonces todo sale mal, ¿ok? Abandonar y no terminar proyectos. Muchas personas por ejemplo, que a veces no logran terminar alguna actividad o procrastinan o dicen, es que no puede, es porque, vamos, aquí queda un ejemplo de prepa, vamos a poner algo de prepa. Mandé mi actividad, me encantó, a mí me gustó, yo creo que merezco un 10, esa es mi expectativa. Resulta ser que saco 7, pequeño detalle. Olvidé la nomenclatura, no subí bien el archivo, sí, sí tenía mis fuentes, mis citas y no las coloqué. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Expectativa 10, realidad que es 7, ¿no? Entonces ahí digo, oh no, ¿qué pasó? Es que cómo se me pudo olvidar. Ay, no, la próxima vez me voy a anotar, nunca más olvidar esto. Entonces, esa es una buena tolerancia a la frustración. Ya aprendí que nunca más vuelvo a olvidar la nomenclatura. Este aprendizaje me costó 3 puntos. ¿Ok? Pues ni modo, no, lo asumo.
¿qué sería una baja tolerancia a la frustración? ¿No? Me ha tocado de repente con varios compañeros, ¿no? Que yo les digo, bueno, pasó esto, la situación, ¿no? Sacaste 7, vamos a mejorar, dime en qué te apoyo, dime qué hacemos, dime cómo te ayudo. Y son a veces estudiantes que me dicen, es que al asesor le caigo mal, es que esto es injusto, es que quiere ponerme el pie, es que, y yo le digo, comprendo tus sentimientos, seguramente es muy frustrante, pero quiero que sepas que no va por ahí, todos queremos que ustedes avancen y entonces me dice, pero no, es que yo no merecí ese 7 y tenía un alumno que ya íbamos, que será como 2 módulos avanzados y seguía con la misma idea y yo le dije, creo que necesitas un poco más de apoyo socioemocional, ¿no? Y eres que es injusto, ¿por qué me lo hizo a mí? Y yo le decía, no es nada personal, esta es una cuestión, fue un error y hay errores que nos cuestan 3 puntos, pero también en la vida hay errores que nos cuestan otras cosas, ¿no creen? ¿No? O hasta errores económicos, ¿no? Que nos llegan a pegar horrible, ¿no? Por alguna equivocación. Entonces, a veces ahí hay que considerarlo, ¿no? Sí puede ser horrible, frustrante decir, ¿cómo se me pudo olvidar? Pero somos humanos y ninguna ciencia al día de hoy, ni la IA, ni las matemáticas, ni la medicina son 100% confiables. Todas tienen un margen de error. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacer las cosas a la perfección? Todo humano tiene un margen de error, ¿no? Y está bien, porque si uno reconoce su margen de error, cuando en ello empieza a avanzar. Pero si decimos, no, 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 es que yo hago las cosas, me decía una vez un alumno, yo las hago exactas, yo las hago perfectas. Y yo decía, oh, qué buena consideración, pero es muy difícil argumentar que uno hace las cosas bien, ¿no? Nadie las hace bien y eso no te lo dan ni los años ni el nivel de estudios. Somos humanos y se nos van siempre las cosas, siempre se nos van, ¿no? Entonces hay que, cuando reconocemos el error es más fácil poder crecer en él. Y bueno, otra cosa que genera mi baja tolerancia a la frustración, pues la impaciencia, ¿no? Personas que siempre, esta cosa de la inmediatez, no queremos todo rápido, queremos todo bien y no queremos que nadie falle, ¿no? Entonces, como el aceleramiento también lo puede generar. Eh, si tengo baja tolerancia a la frustración, también puedo tener constantemente ansiedad, irritabilidad, desmotivación, conductas de evitación, lo que les decía, procrastinación o impulsividad. Entonces, ¿qué podríamos entender con esta diapositiva? En la medida en la que yo tenga baja tolerancia a la frustración, me va a costar mucho trabajo aceptar las cosas. Ahora aquí viene algo que seguramente ustedes estén pensando. Julia, ¿y qué hay de las injusticias? Y ahí les doy completamente la razón. Hay muchas situaciones de la vida que son total y completamente injustas y no debían pasar, ¿no? Y ahí sí es la parte del error en psicología. Es difícil entender la injusticia, ¿no? Si somos víctimas de una injusticia, el por qué me pasó a mí, y todos creo que hemos estado en ese lugar. Ese es el margen de error de la psicología, ahí se rompe la regla, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarle a una persona similar a algo que le duele tanto y que además fue injusto, ¿no? Entonces, es ahí cuando en psicología el porcentaje de error en general es del 5%, ¿no? Es ese 5% donde podemos recurrir a otras técnicas alternativas que puedan completarnos y que puedan hacernos sentir paz. Y esto se los digo con un salto de respeto y de fe y de conciencia hacia todas las otras disciplinas que existen, ¿no? Yo practico esta, pero respeto completamente las demás. Muy bien, ahora sí viene la parte más interesante. Ok, Julia, ya nos dijiste qué es la tolerancia, qué es la no tolerancia, qué genera si tengo baja tolerancia. Ahora bien, claves para mejorarlo. Voy a empezar, en esta imagen viene mucha información, voy a comenzar en orden con los numeritos. ¿Qué hacer para mejorar mi tolerancia a la frustración? ¿Qué puedo hacer? Ok, primero, convierte las situaciones que generen frustración en aprendizaje que ayude a mejorar tu vida. Esto suena complicado, pero sí es posible, ¿no? Entonces, yo digo, yo por ejemplo, cada que escucho que hay una persona que da un consejo, digo, wow, ¿cuántos dolores habrá detrás de ese consejo? ¿Cuánto le habrá dolido? ¿No? Incluso por ejemplo, en mi área, ¿no? En las profesiones, dicen que por cada acierto que tiene un profesionista, hubo
atrás hay 10 rechazos, ¿no? Hubo hace unos años en Estados Unidos algo que me gustó mucho, y una científica publicó ya ven que todos tenemos un currículum, ¿no? Lo que has hecho y bla, bla, bla. Pero esta científica publicó su anti-CV, o sea, los fails, ¿no? Lo que no ha logrado. Y imagínense que su CV, porque una mujer muy, muy exitosa, muy, muy importante, y su CV de logros era 2 páginas, ¿no? Así, premio, tal, tal, tal. Y su CV justo lo que no le había salido, donde le habían rechazado, eran como 20 páginas. Entonces, y esto es real, ¿no? Obviamente ya lo publicó como en son de risa, pero pues yo dije, wow, ¿no? O sea, detrás de cada éxito a veces, ¿cuántos errores o equivocaciones hay? Vamos a pensarlo. Entonces, no puede ser a veces mitad y mitad, ¿no? Mitad fueron errores y mitad aciertos. No, la vida no es tan matemática, ¿no? Entonces, por eso este punto dice convertir las situaciones que generan frustración en aprendizaje. No lo sé, si un día es lluvioso, olvidamos el paraguas y nos dimos la mojada de nuestra vida, decimos, el día que aprendí que el paraguas no sale de mi mochila, ¿no? Sé que yo se los puedo manejar en un sentido muy, pues de alguna situación de la vida cotidiana, pero pues también hay algunas que duelen mucho, ¿no? Algún accidente, algún fallecimiento, pues alguna negligencia, ¿no? Entonces ahí es complicado que este tipo de situaciones aplique. Yo le estoy hablando un poco más para la vida cotidiana o nuestros estudios, ¿ok? Punto número 2. Otra clave para mejorar la tolerancia a la frustración. No te rindas, sigue intentando y busca alternativas para alcanzar el objetivo. No hay una sola forma de llegar a un lugar y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? No hay una sola vía para llegar al éxito porque yo les preguntaría, ¿qué es el éxito? Hoy yo les podría decir, ¿no? Mi idea del éxito, al menos la mía, ha cambiado muchísimo. Yo antes creía que era estudiar, hacer, trabajar y no, hoy me doy cuenta que la cosa más exitosa que existe en el mundo es tener paz y tranquilidad en tu mente y en tu corazón, ¿no? Y eso, a partir de eso se genera todo lo demás, ¿no? Los vínculos, ¿no? La motivación. Entonces, una mente tranquila, sensata, en paz es capaz de hacer muchísimo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que hay una sola forma de lograr las cosas, ¿no? Y entonces estudio, trabajo y termino aquí, paso acá, y resulta que hacemos ya todo eso y no llegamos al lugar que queremos. Entonces, este punto de no te rindas y sigue intentando es, pues vamos a entrarle por otro lugar, ¿no? No es, por ejemplo, ahorita si ustedes quieren conseguir la calma y la tranquilidad, pues no se puede pedir a domicilio, no va a llegar. ¿No? Hay que construirla, trabajar la base de errores, a veces otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Entonces, la repetición construye el hábito y el hábito construye la conducta. Así funciona en psicología. ¿Ok? Entonces, tercer punto, identifica los sentimientos negativos y no te dejes dominar por ellos, pues no es nada fácil tampoco, ¿no? Yo les llamo pensamientos repetitivos. Todo empieza, estamos bien en nuestro sillón y decimos, no soy suficiente. Y empieza de ahí esa idea y crees, por eso me pasó esto la otra vez, y por eso me pasó el otro, y por eso me lo merezco. Empieza pensamiento negativo, y un pensamiento de estar viendo la tele y así de chiquito puede hacernos cuestionarnos la vida, ¿no? Entonces, identificar los sentimientos negativos, una técnica en psicología que se utiliza y que es muy buena es, viene el pensamiento negativo, ábrele la puerta, invítalo a pasar, pero no lo dejes que se quede ahí, ¿no? Si tú le niegas la entrada y solo les digo yo, no, 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 no piensa nada de negativo, puras cosas bonitas, pues es irreal, la verdad. Dejen entrar a su pensamiento negativo. Lo que quiere es estar ahí dentro de su mente. Déjenlo pasar. Denle 5 minutos, 10, 20, 2 horas y despídanlo, ¿no? Sabes que ya te entendí, ya sé tu mensaje, ok, ¿no? Lo comprendo, muy bien, ¿no? Adiós. Entonces, no es evitar los pensamientos negativos, es aprender a pensarlos, darles su pequeño espacio que se merecen y despedirlos, dejarlos ir, ¿no? Entonces, pues no podremos vivir todo el tiempo, ¿no? Pensando cosas lindas, bonitas, agradables. Eso no es neurológicamente sostenible. A veces viene la idea esto de, ¿y si todo sale mal? Bueno, yo diría también, ¿y si todo sale bien? ¿No? Entonces, bueno, esa es una clave también para mejorar la tolerancia. 4,
Ten siempre una actitud positiva frente a las situaciones que te generen frustración. No recuerdo si la sesión pasada les conté, pero se los voy a contar en esta sesión. En nuestro cerebro nosotros tenemos una área muy interesante que se llama sistema reticular. Imagínense el sistema reticular que es como una bula, como una lupa, ¿no? Algo que te encuentra. Entonces, ese sistema reticular, nosotros lo programamos cada día para ver lo que queremos ver. Entonces, si yo les digo ahorita, de dónde están escuchándome, volteen hacia su alrededor y ubiquen las cosas de color blanco. ¿No? Pues ya todos, pues algo rojo, no, 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 no. Y su mente se pone en modo atención selectiva, busca solo lo blanco. Ahora, busquen algo negro, ya, porque yo les estoy dando la instrucción para programarla, ignoran lo demás. Y si vieron algo naranja, pues lo van a ignorar. Solo van a buscar lo blanco y lo negro, y de hecho muy rápido. ¿Ok? Así funciona el sistema reticular. Si yo me despierto, ¿no? Y solamente digo, el mundo es horrible, pues ya me llegan noticias y luego lo vi en el periódico, y luego lo vi allá afuera y luego una vez. Entonces, todo confirma en efecto que el mundo es horrible. No, pero yo programo mi sistema reticular para lo que quiero que escuche, vea y comprenda. Entonces, el sistema reticular se programa cada día. Tampoco podemos decirle, oye, todo es hermoso, ¿no? Pero más o menos, a veces he escuchado personas que dicen, es que no te has dado cuenta cómo pasan y pasan cosas. Y yo diría, sí, sí pasan cosas bien feas en el mundo, pero también hay otras cosas muy buenas que pasan, ¿no? Y que a veces esas no las queremos ver. Y no estoy hablando ni siquiera, crean que de un tema político ni social, estoy hablando, por ejemplo, del amor o la libertad, ¿no? El amor, ustedes un día enamorados, sálganse y vean con ojos de amor todo y van a querer comprarle algo a alguien, o van a querer ceder el asiento, van a querer ver parejitas, van a ver todo, les va a sonar amor. Pero si salen a veces con una actitud de, no, la vida está mal, así la van a ver. Entonces, el sistema reticular se programa cada día. Afortunadamente se programa cada día. Pero si llevamos 20 años programándolo y diciéndole que la vida es horrible, eso va a ser para nosotros, ¿no? Entonces, todo es una cuestión de perspectivas. Punto 5, cree en ti y en tus capacidades para conseguir el objetivo. A veces hay una palabra bien bonita que utilizamos en psicoterapia y es la benevolencia, ¿no? Nosotros solemos ser buenos con los demás, ¿no? Y ayudamos y hacemos y somos buenos ayudando. Y en general el mexicano es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando hay que ser buenos con nosotros mismos? Ahí sí no. Nos gusta ser buenos con los demás, pero ya cuando se trata de nosotros mismos, no lo hacemos. Decimos, y yo les voy a poner este ejercicio, piensen ahorita. Ustedes, por ejemplo, en sus familias, pareja, ¿no? Si es su cumpleaños, pues piensan, ay, pues voy a hacerle un detallito, una cartita, le voy a comprar unas galletas, un pastelito, ¿no? Le voy a llevar a comer su comida favorita. Eso hacemos en el cumpleaños de alguien. ¿Y qué hacemos en el cumpleaños de nosotros? Tal vez estamos esperando que alguien haga lo mismo, pero ¿por qué no decimos, pues me voy a comprar mi chocolate favorito, me voy a poner mi película favorita? No, porque a veces estamos más acostumbrados a dar que a recibir. Oye, esto tiene que ver con la confianza. Confiamos a veces más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ojo ahí también con esa situación. Hay que considerarla porque la benevolencia significa eso, ser buenos con nosotros mismos. Ustedes pueden reconocer las cualidades en alguien más, estoy segura. Pueden decir, pues, mi hijo, mis padres son así, son así, son así, son así. Pero cuando se preguntan, ¿y mis propias cualidades? Ahí sí, ya no lo hacen tan fácil. Entonces, eso si les pasa esto a ustedes, les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a todos nos ocurre esto, siempre. Entonces, creen en sí mismos y yo les voy a decir algo bonito. Si ustedes pueden decir 3 cosas buenas de alguien, pueden decir 6 cosas buenas de ustedes, ¿no? Porque esa persona que está cerca de ustedes y que les hace mucho bien, pues ustedes la eligieron y es una gran persona, seguramente. Si son sus hijos, su pareja, sus, bueno, familiares de sangre o no, amigos, yo qué sé, ¿no? Sus mejores amigos. Ustedes eligieron esas personas, tienen también esas cualidades que ven en ellos, porque pueden verlas. No las verían si no las tuvieran. Y 6, practica técnicas de relajación. Aquí yo me voy con cuidado porque, bueno,
Para mejorar la tolerancia a la frustración, a algunas personas les sirve la respiración, el ejercicio, pero bueno, también hay que considerar que no todos estamos en las mismas condiciones. Hay personas que pueden tener alguna alteración, enfermedad y ahí si no funciona, pues igual. Entonces, aquí yo le pondría tal vez en lugar de técnicas de relajación, ahora que lo pienso, como cualquier situación física, recreativa que nos ayude, ¿no? Tal vez haya alguna persona que tenga alguna dificultad motora, ¿no? O, entonces dice, pues lo mío no es el movimiento, pero pues no sé, soy bueno, cocinando y eso me relaja, ¿no? Yo les dije que les iba a contar también en este punto cómo trabajo la tolerancia a la frustración con los niños, ¿no? De los 3 años se puede hacer este ejercicio. Entonces yo, por ejemplo, en la psicoterapia les digo a los niños, "Mm, vamos a jugar a un juego. Y este juego se llama Los No. Desde ahorita que la edad que tenga, ¿no? Que tienes 3, 4, 5 años, va a haber un no en la vida. A veces dos o a veces tres, pero va a haber muchos sí. Entonces, cada día que te despiertes, puede que haya uno, por ejemplo, no hicieron tu comida favorita, no te pusiste la ropa que querías, no te compraron el dulce que querías, pero todos los días va a haber uno y así vivimos todos. Si nos va bien, nos va a tocar uno, pero si no, nos van a tocar 5 nos. Entonces, cada que me veas, me cuentas tú no. Entonces los niños aprenden bien a ver, pues ya no, yo los veo después. Cuéntame tú no. No, pues es que mis zapatos favoritos estaban sucios y no me los pude poner. Bueno, pero ya lo toman de otra manera. Ahora cuéntame tú, sí. Ah, pues fui aquí, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Entonces los niños van aprendiendo la reglita, como los dientes, que cada día tengo uno y que puedo aprender a vivir con eso. Ya después viene la parte de enseñarles, ¿no? Hay una técnica bien bonita del volcán, de la tortuga, y se les va enseñando, y ustedes no saben de verdad, es muy lindo ver cómo los niños lo aprenden, de verdad, ¿no? Desde los 3 años ya se puede con ellos, ¿no? Y entonces, ay, a ver el no del día. No, pero si enseñamos a veces a los niños a que si tú eres bueno y te vas bien en la escuela y todo bien, puro sí en la vida, puro sí, puro adelante, eso es irreal, ¿no? Tarde o temprano, aunque seamos los mejores, la vida nos pone, uno, alto, detente, espera, no ahora, no por ahora, ¿no? Y esto, la tolerancia y la frustración también ayuda mucho en el sentido de las relaciones amorosas, ¿no? A veces queremos estar con alguien, pero pues esa persona dice no, y entonces amamos a esa persona, pero nos dijo no. Entonces toca aprender a vivir con eso. ¿Por qué no? Ok, pues es como en un puesto de trabajo. Me dice no, pues tal vez porque no poseo el perfil. Vamos a verlo de ese sentido y no es, a veces no es falta de amor, ¿no? Entonces, cada no tiene una gran explicación. Y a veces no tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con los demás, ¿no? Con lo que quieren los demás o si no saben lo que quieren. Entonces, los no son un regalo que nos permite analizar y pensar nosotros qué queremos. Entonces es bien bonito trabajar en terapia de la frustración. Ya con adultos lo trabajo de otra manera, ¿no? Habilidades de afrontamiento, empatía, cómo transitar por la ira, el enojo, ¿no? Toda esta idea pues de las emociones, ¿no? Reconocer cómo me siento, pero bueno, la tolerancia a la frustración se trabaja como ustedes quieran, pero en psicología también la trabajamos y es muy efectiva. Ok, ok, aquí este es un ejercicio de unas formulitas que encontré y que quise mostrárselas. Entonces, de izquierda a derecha, ¿no? Dice, la fórmula para la felicidad es si a la realidad le quitas las expectativas. O sea, solo viviendo con la realidad es posible ser felices, aceptando a veces las cosas como son, a veces aunque duele y a veces pensando, ¿por qué me ocurrió esto? Entonces me pareció como muy oportuno ponérselos. Y otra dice, la satisfacción es igual a la realidad menos expectativas. Entonces, el aprendizaje de este tema es, nosotros vamos a sentirnos satisfechos, felices y en paz en la medida en la que el tamaño de nuestras expectativas sea lo más parecido al tamaño de la realidad.
¿no? ¿Y cómo se ajusta ese tamaño, Julia? Bueno, con experiencia, muchos de aquí, pues, tienen ya familias, trabajo, seguramente tienen mucha experiencia. A veces hay que tener la expectativa, pero no hay que acrecentarla tanto. Es, ok, me preparé, ok, soy bueno, buena, pero bueno, también hay situaciones que no controlo, ¿no? En psicología usamos también una frase, y este yo lo utilizo mucho siempre, que es em, incertidumbre e inseguridad es diferente. La vida es incierta, sí, no sabemos qué va a pasar. La vida es incierta, no sabemos descifrarla, pero nosotros podemos vivir en esa incertidumbre de manera segura. ¿A qué voy? Que la vida es incierta, pero yo puedo decir, no importa lo que pase en la vida, confío en mí, confío en mi capacidad de salir adelante y pase lo que pase, voy a dar mi mejor esfuerzo. Entonces llegas a la incertidumbre, pero con seguridad. Y a veces lo que hacemos es, la vida es incierta y yo también soy inseguro. Como la vida no me dice qué va a pasar, pues yo también llego inseguro y ya llegamos igual, después se vuelve pues hasta cuestiones de ansiedad, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que ¿para qué hago esto? Pues si no sé si voy a vivir en 3 años. Eso nadie lo sabe, de hecho. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie lo sabe. Entonces la vida es incierta, pero vale la pena llegar seguros a esa incertidumbre y decir, puedo dedicarme a esto, hacer esto y poder transitar en la incertidumbre. Es como el mar. El mar no es estático. El mar es tranquilo, el mar tiene olas, el mar se acelera, pero aún en el mar podemos buscar una forma tranquila de navegar. No, no porque el mar esté alocado, nos ponemos igual. Intentamos sobrellevarlo. Entonces, bueno, me gustaron estas formulitas para trabajar este tipo de situaciones. Y bueno, hasta ahí llega la información. Me gustaría ver si ustedes tienen alguna duda con lo que estoy comentando, están o no de acuerdo, quieren comentarlo en el chat y si no, continúo con la segunda parte eh, de esta sesión. Muy bien, voy a leer. Pone Verónica. Hola, a mí me pasó cuando tuve la pérdida de un ser muy cercano a mí. Eso pasó un día domingo y todos los domingos yo era tipo cero tolerancia, hasta que en terapia me dijeron que empezara a tomar un día diferente entre semana para organizar actividades cada domingo. Y esto, Verónica, te comprendo bien, lo que es a veces nosotros llevamos a nuestra mente cierta regla, pero les digo, las reglas tenemos que irlas flexibilizando acorde a las circunstancias, ¿no? De hecho, dicen bueno, no dicen, esto está científicamente comprobado, ¿no? Que las personas que pueden aprender más son las que tienen la capacidad de flexibilizar sus ideas, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfrascamos en una idea y no salimos de ahí, va a ser bien difícil crecer y aprender. Entonces, Verónica, te felicito y qué bueno que lo hayas hecho. Dice, me dijeron que la actividad que escogiera hacer los domingos fuera algo importante para así enfocarme en esa actividad y que no fuera en un día domingo. Exacto, es porque tu mente de alguna manera como que, pues, se quedó, ¿no? Con esta idea como muy dolorosa. Entonces, es una forma de flexibilizarte, de tener tolerancia a la frustración y es muy bueno. ¿Ok? Si tienen algún otro comentario, los puedo leer en el chat. Y bueno, vamos a comenzar. Esta actividad es muy breve y se llama Eco de la Efeméride. Es en abril, sé que ya está terminando abril, pero bueno, es por estar en semana 2. Y la efeméride que yo escogí relacionada con los derechos humanos tiene que ver con la tolerancia a la frustración y es Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Brevemente, para las personas que no conozcan el tema de autismo, de hecho se le llama TEA, trastorno del espectro autista, y es una condición, no es una enfermedad, es una condición que genera alteraciones en el comportamiento de las personas. ¿No? No es hereditario, no, al día de hoy no se ha encontrado la razón por la cual las personas pueden llegar a tener el trastorno del espectro autista. Se le llama espectro porque imagínense un espectro de luz que tiene muchos tonos y así es, cada persona con autismo es totalmente diferente a la otra. No es como, por ejemplo, las personas que llegan a tener problemas no lo sé, de síndrome de Down o del corazón, que se parecen su sintomatología. En autismo todos son diferentes, todos son diferentes. Por eso cuesta mucho trabajo a veces pensar en cómo trabajar en favor de ellos.
Pero bueno, el 2 de abril se celebró el Día Mundial de la Concientización, es decir, promover esto que hablamos, ¿no? Tolerancia a la frustración, inclusión. De repente yo encontré a personas que decían, es que esa persona como que tiene algo raro, está rarito, rarita. No es que esté raro, más bien a veces si no tenemos el nombre o no diagnosticamos, por supuesto, podemos decir como que tiene un comportamiento atípico o extraño, ¿no? Pero bueno, es importante incluir a las personas con trastorno del espectro autista. La estadística dice que ocurre 60% en hombres y 40% en mujeres, entonces habrá más hombres con autismo y se detecta en la niñez. ¿Ok? Estas preguntas son para motivar la reflexión en ustedes. ¿Qué me hace sentir este efeméride? ¿Qué aprendizaje me deja? ¿Qué acción concreta puedo realizar hoy para honrarla? Yo les diría a propósito de estas preguntas es, el autismo nos reta. Yo he trabajado con varias personas con autismo y nos reta porque creemos que ya porque trabajamos con una, usamos ese mismo método con la otra persona y que creen que no funciona, no funciona. Entonces, es una condición que te reta muchísimo. Son personas que les cuesta trabajo hacer contacto visual, socializar, ¿no? De hecho, aquí les presento algunos datos curiosos acerca de las personas con autismo. Para ellos el tiempo puede sentirse diferente. Para algunos autistas una hora puede sentirse como minutos o al revés, tienen una distorsión en la percepción del tiempo. Dos, algunos piensan en imágenes, más que con palabras, construyen su pensamiento como una película. Entonces no te pueden explicar lo que les ocurre porque solo es una historieta en su mente. La memoria puede ser hiper precisa. Recuerdan, tienen una memoria muy buena. Recuerdan conversaciones de hace años, detalles exactos o rutas con solo verlas una vez. Entonces son muy buenos en esa parte de la inteligencia y de memorizar. Y el autismo puede coexistir con otras condiciones. A veces tienen TDAH, dislexia, ¿no? Un rasgo muy importante de las personas con autismo, para quien conozco o conviva con alguna de ellas, es que no comprenden como el sarcasmo, como el doble sentido, ¿no? Entonces es difícil, son como de pensamiento muy concreto, ¿no? A veces en personas con autismo si les decimos es que pues me morí de la risa, ¿no? Me contaron un chiste y entonces esa persona te puede decir, pues no estás muerto porque estás aquí. Por esa persona no se ríe. Entonces no pueden con el sentido abstracto, todo lo llevan a un sentido literal, ¿no? Tal como lo dices, es tal como ocurre. Estas son algunas de las características al menos que yo les puedo decir de mi experiencia, les cuesta trabajo socializar, entablar relaciones, no te miran, te escuchan todo lo que estás diciendo aunque no te miren. Pueden pasar 3 horas sin verte y memorizar todo lo que dices, ¿no? De hecho, autismo viene de ahí, de uno mismo, como que están ensimismados en su propio mundo, ¿no? Hay que tener mucho respeto, tolerancia con este tipo de trastorno, ¿no? Porque son personas también con altas habilidades cognitivas, tienen muy buen lenguaje, memoria, muchos son genios, ¿no? Einstein tenía autismo, entonces recuerdan muchísimas cosas, pero emocionalmente tienen habilidades más bajitas en la cuestión del afrontamiento, les cuesta muchísimo un no, por ejemplo, ¿no? Entonces les cuesta lidiar con la tolerancia a la frustración. Entonces, bueno, esta fue la información que les quería compartir con respecto a la tolerancia a la frustración, justo la efeméride está relacionada con ello, y las recomendaciones generales que yo les hago de cada semana intente participar en los foros de aprendizaje. Por ahí vi que algunos asesores cambiaron sus fechas. Es momento de mostrar nuestra tolerancia a la frustración. De repente las cosas no salen como queremos, yo lo sé. En mi profesión a veces todo está cambiando, entonces me acostumbro un día a una cosa y al otro día es de otra. Entonces digo, toca cambiar, ¿no? Toca cambiar. Y a veces eso es lo bonito de la vida, también los cambios. No todos los cambios son dolorosos. A veces hay algunos bonitos, por ejemplo, el que ustedes están viviendo, ¿no? Regresar a las actividades académicas. Algunos me han contado ya en confianza que después de 15 años, 20 años, ¿no? Que todo ya cambió. Entonces, a veces los cambios pueden retarnos, pero también pueden ser muy bonitos vivirlos, ¿no? Entonces, bueno, recuerden revisar sus guías para las actividades semanales.
sus manuales para uso responsable de la información. De verdad, nadie me pregunta y yo me preocupo. ¿Por qué no me preguntan por la citación APA? Yo, yo, yo creo que es muy difícil. Yo en la universidad di una clase de todo el manual APA, que son como 500 páginas, y de verdad, primero lo odié, pero dije, wow, son muchas reglas. Entonces, cuesta trabajo llevarlas a cabo. Ustedes no lo tienen como tal el manual APA, pero tienen un pequeño manual de cómo citar y cómo hacer referencias. Yo veo que nadie me pregunta y me estoy muy preocupada porque digo, y no es que no confío en ustedes, por supuesto que confío en ustedes, pero es muy difícil el manual. Entonces, si tienen alguna duda de cómo citar, si no le están entendiendo bien, acérquense con toda la confianza del mundo y pregúntenme. Es que si ustedes no me preguntan, todo este conocimiento que tengo ahí se va a quedar. Yo quiero que, oye, Julia, ¿te acuerdas cómo hacer una gráfica? Ah, sí, mira, hazle de esta manera. Oye, ¿cómo se hace una cita cuando no quieres mencionar a todos los autores? Ah, mira, lo haces de esta manera. Entonces, yo sé que ustedes pueden con todo y más, pero acérquense, no tengan pena, tengan confianza, lo que quieran que les explique, mándenme la captura de pantalla y yo ahí les respondo rapidísimo. Entonces, bueno, háganlo porque esto les penaliza de repente mucho en sus actividades, ¿ok? Y traten de hacer los envíos de actividades en tiempo y forma. Ya sabemos que el domingo es el último día y luego la plataforma colapsa. Entonces, si pueden anticiparlo, inténtenlo, por favor, ¿no? Si saben que tuvieron alguna complicación en su colonia, se fue la luz, pasó algo, busquen la manera de avisar para que sus tutores, sus asesores, perdón, les den un poco más de días, porque a veces a mí, yo no checo la plataforma sábado y domingo, pero a veces me escriben una hora antes de la fecha límite, tengo problemas, ayúdame por favor, y es muy difícil en ese momento contactar a hacerlo, ¿no? Entonces, yo sé que hay situaciones que no podemos prevenir, lo comprendo perfectamente, pero hay otras que sí. Entonces, en la medida de lo posible, intentemos, ¿no? Si sabemos que ahorita, por ejemplo, algunas compañeras están atravesando situaciones muy, muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, ya platicaron con calma conmigo, con el asesor y se tiene cierta consideración o tal vez lleguen a recursar el módulo, pero ves, me avisan con tiempo, entonces yo ya digo el que puedo hacer para ayudarte, ¿no? Pero bueno, em, esta es toda la información que les quería compartir. Espero que haya sido de su agrado. También se vale que me digan, no me gustó, me hubiera gustado que hablaras un poquito más de esto. Estos son mis datos, mi correo, estoy en el mensajero, trato de estar al pendiente de ustedes. Y pues nada, fue un gusto. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo aún en el Día del Niño. Tenía miedo que nadie se conectara, ¿no? Pero gracias, de verdad, valoro mucho su tiempo. Voy a leer comentarios si tienen para finalizar. Laura dice, tengo entendido que para un niño que tiene diagnóstico de autismo los sonidos se perciben mucho más alto. Exacto, exacto, Laura. De hecho, ellos tienen como hiperacusia, ¿no? O algunos también tienen hipoacusia, como que cualquier movimiento son como gatitos. Yo digo que ven que los gatitos también tienen un oído bien desarrollado, pues los niños con autismo también. Entonces escuchan demasiado y no les gusta un sonido y se esconden, ¿no? O alguno, y a veces se creía que tenían hipoacusia, que no te escuchaban, pero sí escuchan, más bien no reaccionan del todo. Dices, en general, dice Cecilia, yo hice una petición en el foro social para que nos diera una explicación en general de cómo hacer las citas. Al no entender bien, me es difícil. Cecilia, ¿qué te parece? Tengo un video y una presentación que puedo subir y puedo compartir con todos para en general darles una explicación, ¿no? Y la comparto de manera global. Pero si además quieres, Cecilia, alguna sesión individual también, que ya con algún aspecto, te puedo mandar un link de Zoom y nos conectamos el tiempo que tú tengas, 15 minutos, 20, y te explico, ¿de acuerdo? Pero qué bueno que me dices para anotarlo y subir esa información, ¿ok? Entonces, ya no hay más comentarios. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, que estén aquí. Para los que me puedan regalar algún registro, les voy a colocar aquí el link de asistencia. Y pues bueno, esto fue todo de mi parte. Gracias por su tiempo, por conectarse. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten y pues nada, seguimos en comunicación.
Nos vemos la siguiente semana en sesión. Hasta pronto. Voy a detener la grabación.